Gloria a Dios. Dios les bendiga, amados hermanos que pueden vernos y accesarnos a través de este medio, y amigos. Estamos llegando ante ustedes con el propósito de compartir con ustedes una enseñanza de la palabra. Estamos viviendo en días muy difíciles y, como decía el presidente anoche, que debemos esperar 2 semanas sumamente difíciles en la nación. Nosotros somos la iglesia del Señor, y como iglesia del Señor nuestra confianza está en el Dios Todopoderoso. Nuestra confianza está en la sabiduría de Dios, en el plan de Dios. Dios tiene el control de todas las cosas. Y precisamente es lo que quiero compartir con ustedes. En el libro de Job, los que han leído el libro de Job conocen la dinámica que se presenta en ese precioso libro. Y si uno no tiene un conocimiento de lo que enseña las Sagradas Escrituras en forma general, uno puede decir que hay unas contradicciones en el libro de Job. Pero cuando nos detenemos y pensamos y analizamos y miramos lo que dice las Sagradas Escrituras dentro de sus diferentes contextos, encontramos que no hay contradicciones, no solamente no en el libro de Job, sino en ninguna parte de la Escritura hay contradicciones. Pero la Escritura es la palabra del Señor, la mente de Dios, el diseño de Dios, el designio de Dios, el cual nosotros, si prestamos atención, va a ser de gran bendición para nosotros. Les leo el capítulo 5 de Job, el versículo 16. Job 5, capítulo 5. Bendito sea el dulce nombre del Señor Jesucristo. Y usted, si puede seguirme en la lectura, hágalo. No voy a estar mucho tiempo aquí, pero quisiera que usted me pudiera seguir. Sea Cristo alabado para siempre. El versículo 8, 5, 8 y 9, y luego 5, 17 y 18. La Escritura dice: ciertamente yo buscaría a Dios y encomendaría a Él mi causa, el cual hace cosas grandes e inescrutables y maravillas sin número. Versículos 17 y 18. He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. Qué bueno es el Señor. Y damos gracias a Dios por su bendición sobre nuestras vidas. Uno de los amigos de Job, Elifaz, después que en el capítulo 3, Job, inclusive dentro de las expresiones de lo que estaba experimentando, maldice hasta el día en que nació. Y en el capítulo 3, en el capítulo 4 llega Elifaz y comienza a hablar con Job. Pero me parece a mí que las palabras que compartía Elifaz con Job eran palabras verdaderas, palabras que hablaban de unas verdades profundas en relación a Dios y en relación a la soberanía de Dios, pero eran palabras sin sabiduría. ¿Por qué sin sabiduría? Porque aunque eran palabras verdaderas que incluían una gran verdad, no era el momento para venir donde Job a hablarle de esas palabras. Entonces, en ese aspecto y en esa
condición, decimos que eran palabras verdaderas, pero usadas sin sabiduría, porque no era el tiempo para el amigo de Job venir a hablarle a Job esas palabras. Y cuando usted sigue leyendo el libro de Job, encuentra que otros amigos vinieron donde Job a hablarles palabras que no era el momento. Hablaron palabras y el Espíritu Santo permitió que se registraran esas palabras, porque incluyen, cuando uno las mira dentro del contexto de las Sagradas Escrituras, encuentran cierta verdad, pero el espíritu de la palabra, una cosa es usar la Escritura como verdad, otra cosa es usar el espíritu de la palabra. Una cosa es usar la palabra como verdad de Dios y otra cosa es usar la palabra en el tiempo preciso, en el momento preciso, con la razón y la motivación correcta. Pero yo las voy a tomar, esas palabras, las voy a tomar porque pienso yo que los días que estamos viviendo son momentos para hablar de estas precisas palabras que utilizó Elifaz para dialogar con Job. Elifaz dijo: yo, en mi caso, si yo estuviera en tu caso, yo buscaría ciertamente a Dios. Bueno, Elifaz no sabía si Job estaba buscando a Dios o no, no sabía cuál era el nivel de esa dinámica que Job tenía con Dios. Elifaz tal vez no la sabía y por esa razón él le dice esas palabras: yo en mi caso buscaría a Dios. Bueno, siempre hay un momento para buscar a Dios. Hay que buscar a Dios en todo momento. Pero yo pienso que estos días en que nosotros estamos viviendo son días en que hay que buscar de Dios más que nunca. Más que nunca. En esta nación nos esperan momentos difíciles en estas 2 semanas que vienen, o 3 semanas. Por eso extendieron las directrices del distanciamiento social hasta el 30 de este mes de abril. Porque nosotros como ciudadanos residentes tenemos que hacer nuestra parte para lograr de que este virus pueda ser vencido, independientemente de la fuente del virus, independientemente. Si lo inventaron los hombres en un laboratorio, si fue negligencia o descuido por comer un animal que no tenían que comer, si fue, como dijo alguien, que el diablo lo trajo, independientemente de dónde fuere, de dónde viniere. A mí realmente no me interesa de dónde viniere. Estamos bregando con un virus ahora. Y hay una verdad grande que nos muestra las Sagradas Escrituras, y es que Dios tiene el control de todas las cosas. Y la Biblia dice claramente que no cae una hoja al piso sin que Dios se dé cuenta o sin la voluntad de Dios. Una hoja quiere decir que Dios está en control de todas las cosas. Nada sucede sin la voluntad de Dios. Nada sucede si Dios no lo permite. Independientemente de la fuente del virus que está matando a mucha gente y que puede matar a cualquier persona que se descuide, independientemente, la Sagrada Escritura nos dice a nosotros que Dios es soberano y que Dios permite ciertas cosas. Aleluya. Él permite ciertas cosas, como dice el versículo 18 del capítulo 5. Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. Y eso es necesario que nosotros prestemos atención, porque dentro de la voluntad soberana de Dios también encontramos de su soberanía la solución a la problemática. Y Dios sí permite ciertas cosas con el ser humano por varias razones. El apóstol Pedro dice que Dios no quiere que ninguno se pierda. Él dice que Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y yo pienso que Dios, con un simple virus,
está diciéndole al mundo, yo estoy aquí. Nosotros nos despertamos un día en la mañana y comenzamos a ver de lo que estaba ocurriendo en la China, y en varios días y en varias semanas todo el mundo estaba experimentando lo mismo. Y tenemos que decir, Dios es todopoderoso, qué grande es Dios. Con un virus, como dice el presidente, un enemigo invisible, Dios llama la atención de todo ser humano, de todo el globo terráqueo, para decirle al globo terráqueo, yo estoy aquí. Yo estoy aquí, si me miran a mí serán salvos. El que invocara el nombre del Señor Jesucristo será salvo. El que viene a mí yo no lo echo fuera. Bendito sea el Señor Jesucristo. Y eso es necesario que el mundo, todo amigo que nos escucha, todo amigo que nos ve, es necesario que le preste atención. Dios le está diciendo al mundo, el tiempo se acaba y todo aquel que viene a mí, yo lo perdono de sus pecados. Todo aquel que viene a mí, yo lo recibo. Yo no estoy aquí para condenarte. Este es el tiempo para salvarte. Este es el tiempo para perdonarte. Este es el tiempo para abrir mis brazos a ti y recibirte como una oveja herida. Esa es la palabra que el Señor le da al mundo, a todo ser humano que habita este globo. Dios le dice la misma cosa. Estoy aquí para perdonar tus pecados. Estoy aquí para limpiarte de tus pecados. El pecado original y cualquier otra práctica de pecado. Perdonar que me has dado la espalda. Perdonar que no me has tenido en tu noticia. Perdonar que has rechazado a mi Hijo Jesucristo. Perdonarte porque quiero salvarte. Quiero salvarte para que vivas conmigo en la eternidad y no tengas que pasar la eternidad aparte de mí, fuera de mí, en otro lugar. Y eso yo miro cuando leo estos textos y digo que Dios es soberano y permite ciertas cosas, precisamente porque Dios está tratando con el ser humano. Pero también está tratando con la iglesia. Porque este globo terráqueo está habitado por seres humanos que no conocen al Señor, pero también está habitado por la iglesia del Señor Jesucristo. Aquel pueblo que el Señor ha perdonado, aquel pueblo que el Señor ha salvado, lo ha libertado, lo ha llenado de su Santo Espíritu, lo ha hecho nación santa, lo ha hecho real sacerdocio, aleluya, lo ha hecho un linaje escogido, lo ha hecho ser parte de lo que en la analogía bíblica habla de ser la novia del Señor Jesucristo, la iglesia del Señor Jesucristo, los que han sido lavados con la sangre del Señor Jesucristo y que después de haber sido lavados con la sangre del Señor Jesucristo, Dios le ha dado el Espíritu Santo para que more dentro de ellos. Esa es la iglesia del Señor Jesucristo. Y Dios también nos habla a nosotros, la iglesia, porque de la misma forma que Él llama al ser humano para arrepentirse de sus pecados, cambiar su rumbo, darle una oportunidad al Señor Jesucristo de que pueda perdonar sus pecados y que pueda vivir, morar dentro de ese corazón para que esa persona no se pierda, para que esa persona viva en la eternidad con Él. De la misma forma también llama a la iglesia del Señor Jesucristo a consagrarnos, porque cuando nosotros miramos el mensaje del Señor Jesucristo a las iglesias en Apocalipsis, capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis, nosotros encontramos que hay varias iglesias a las cuales el Señor les dice, yo tengo algo en contra tuya. A la iglesia le dice así, tengo algo en contra tuya. A través de la historia, o a través de la historia, o en la relación personal de cada individuo, cada miembro de la iglesia, o cada congregación. Tengo algo en contra tuya. Y es que a veces nosotros nos descuidamos como iglesias, como iglesia del Señor nos descuidamos, como creyentes, como hijos de Dios, a veces nos descuidamos, a veces no le prestamos la atención al Señor que el Señor espera de nosotros.
porque Dios es Dios soberano, Dios todopoderoso. Pero Santiago dice que el Espíritu que Dios ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Entonces quiere decir que Dios sí es soberano, es todopoderoso, me salvó, pero Él anhela una comunión conmigo, Él desea una comunión conmigo. Bendito el nombre de Jesucristo, por eso me dio su Santo Espíritu. Entonces, aquella palabra que Elifaz le dice a Job, si yo estuviera en tu lugar, yo buscaría a Dios. Bueno, eso nos dice a nosotros Santiago. Eso nos dice a nosotros Santiago. Santiago 4:8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Quiere decir que es cierto que Dios llama al mundo entero que no conoce a Dios y que le ha dado la espalda a Dios, inclusive el mundo religioso que le ha dado la espalda al Señor Jesucristo, que ha sustituido al Señor Jesucristo por otros dioses, que ha sustituido la relación con el Señor Jesucristo por conceptos religiosos, por ideas filosóficas. Le dice, acercaos a Dios. También nos dice a nosotros la iglesia, acércate tú también, iglesia, porque te has descuidado. Y nos dice, como le dice el mensaje en Apocalipsis 2, capítulo 2 y capítulo 3, tengo algo en contra tuya, como le dijo a la iglesia de Éfeso. Es buena, has trabajado mucho, has dedicado, te has consagrado para mí, has hecho tantas obras buenas, pero tengo algo en contra tuya. Entonces pienso yo, y es simplemente mi opinión, como alguien que está mirando desde lejos, como alguien que está observando desde lejos, tengo mi opinión. Pienso yo que el Señor nos dice todo a los creyentes y a los no creyentes, acércate. Gloria a Dios, acércate. Porque a la iglesia de Laodicea, en el capítulo 3, era iglesia, mas sin embargo el Señor le habla fuerte a esa iglesia y le habla de que es una iglesia tibia y que por ser tibia Él la va a vomitar de su cuerpo. Y Él está hablando a la iglesia. Entonces todos nosotros debemos prestar atención a aquel que no conoce a Dios, arrepentirse de sus pecados y venir al Señor Jesucristo y aceptarlo como Salvador personal. Y nosotros los que conocemos al Señor, decidir en nuestros corazones consagrarnos totalmente al Señor. Dejar de permitirle al siglo que determine cómo nosotros vamos a vivir nuestra fe. Dejar de permitirle al siglo y a las filosofías paganas de este mundo decirnos a nosotros cómo es que nosotros vamos a vivir el cristianismo y mirar las Escrituras para comenzar a vivir el cristianismo como Dios ha ordenado en esas obras que Él hizo antes de la fundación del mundo, Efesios 2:10, para que nosotros vivamos conforme a esas obras que Él determinó, para que le podamos honrar y agradar a Dios. Bendito sea el Dios Todopoderoso. Elifaz le dice a Job, el que hace grandes cosas e inescrutables. Cosas grandes e inescrutables. Aleluya. Romanos 11:32 al 36 dice, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Y miramos ese texto y podemos decir, aquí hay una contradicción, pero esto no tiene sentido ninguno. Dios sujeta a todos en desobediencia para poder tener misericordia de Dios. Bueno, sigamos leyendo. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios, o sea, su decisión, sea en pro o en contra, e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a Él para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él, y repito, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Y vuelvo y le repito, realmente no tiene ninguna importancia la fuente del virus. No tiene ninguna importancia. Estamos aquí, estamos bregando con el virus, estamos bregando con ese enemigo invisible que vino a matar.
lo que nosotros debemos estar pendientes es que Dios sujetó a todos a desobediencia para tener misericordia de todos. Podríamos nosotros decir, Dios permitió un virus como este que toque a no creyentes y a creyentes para tener misericordia de todos. Bueno, vuelvo y repito, Dios es soberano y nada sucede en la vida del ser humano, ni siquiera una hoja que caiga al piso, sin la voluntad de Dios. Sin la voluntad de Dios. No es el diablo el que tiene el control de las cosas, es Dios. No es el hombre el que tiene el control de las cosas, es Dios Todopoderoso. Por eso dice, pregunta el apóstol Pablo en 1 Corintios 2:16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Pero mire, hermanos, nosotros tenemos la mente de Cristo. Aquí está la mente de Cristo. ¿Usted quiere conocer cómo piensa el Señor? Aquí está. ¿Usted quiere conocer cómo piensa Dios? Aquí está. La única fuente para saber cómo piensa Dios. Si pudiéramos descifrar por completo, si pudiéramos descubrir y entender por completo, saber a ciencia cierta lo que está en la mente del Señor, no necesitáramos fe. No necesitáramos fe. Pero porque no lo conocemos, todo lo que está en la mente del Señor, lo que nosotros necesitamos saber para venir a Él y conocerlo, está aquí. Para conocerlo y vivir para Él, está aquí. Para conocerlo y vivir como le agrada a Él, está aquí. Pero todo lo que está en la mente de Dios, no se puede. Por eso es que necesitamos fe. Porque es la fe lo que nos hace venir a Dios y decirle a Dios, Señor, no entiendo, no sé, no comprendo, pero hágase tu voluntad. Aleluya. Sí, Señor. Si Dios decidió llamar la atención del mundo para que le busquen arrepentimiento, y la atención de la iglesia para que nos consagremos y le busquemos más que nunca para prepararnos para el rapto, hay solo que aceptar lo que dice la Sagrada Escritura. No hay otra alternativa. No hay otra alternativa. Por tanto, por eso las palabras que Elifaz le dice a Job, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Y por supuesto, vuelvo y repito, Elifaz vino a Job en un momento difícil. Las palabras eran verdad, usadas fuera de tiempo, por la situación que Job estaba experimentando. Pero hoy no es un hombre que está experimentando, es todo el globo terráqueo que está experimentando. Por tanto, es necesario que nosotros miremos lo que inclusive le dijo Elifaz a Job y miremos lo que nos dice todo el contexto de la Sagrada Escritura. No menosprecies la corrección del Todopoderoso, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Estamos experimentando la llaga, el virus, pero Él también va a vendar, porque Él tiene poder para vendar. Tiene el poder y la soberanía para permitirlo, pero tiene el poder para vendar, porque tiene una soberana voluntad. Y Dios es Dios de plan y de propósito. Y el Salmo 138 nos dice a nosotros claramente que Dios cumplirá su propósito en mí. Sus manos, Él hiere y sus manos curan. Entonces ven a Dios con confianza. La necesidad en ambos frentes es real. El frente del pueblo que no conoce al Señor y el frente del pueblo que sí conoce al Señor es lo mismo. Lo mismo. Necesitamos no menospreciar la corrección del Todopoderoso, sino venir a Él en confianza. Eclesiastés 7:14 dice, en el día del bien goza del bien, y en el día de la adversidad considera, detente. Estábamos gozando de bien, de una buena economía, de buenos trabajos, tantos trabajos que a veces la gente inclusive trabajan en el día del Señor
y las compañías no cerraban en el día del Señor, y los cristianos se les hacía difícil venir al culto en el día del Señor por los trabajos. Pero ahora las compañías están cerradas, no solamente en el día del Señor, sino todos los días. En el día del bien, disfruta del bien, pero en el día del mal, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro a fin de que el hombre nada halle después de él. Dios quiera, esta petición sale de lo profundo de mi corazón, que después de todo esto, las compañías puedan decirle a los creyentes: el día que usted tiene para adorar, ese es su día libre, no lo trabaje. Dios quiera que eso suceda. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Nosotros tenemos que, queridos hermanos, prestar atención a lo que nos dice la Escritura, porque Dios tiene un plan, y dentro de su plan, Él va a salvar muchas almas en este proceso, y dentro de su plan, la iglesia del Señor va a ser fortalecida, va a ser ministrada, va a ser consolada. El Espíritu Santo está con nosotros, porque Cristo Jesús lo dijo: yo estoy con vosotros todos los días, en el día del bien, en el día del mal, en el día de prosperidad, en el día de la adversidad, en el día de la abundancia, en el día de la escasez, en el día de salud, en el día de la enfermedad. Él dijo: yo estoy con vosotros todos los días. Y esa es la palabra que nosotros miramos. Confiamos en la palabra de Él, confiamos y dependemos en lo que Él nos dice, confiamos y dependemos con todo nuestro corazón de la persona de Jesucristo, de la obra de Jesucristo, de la palabra de Jesucristo, del carácter del Señor Jesucristo. Esa es nuestra fe. Esas son las expresiones de nuestra fe, de lucha. Por eso es necesario, queridos hermanos, que como iglesia nosotros aprovechemos el tiempo que estamos en la casa y saquemos tiempo para buscar a Dios, para hablar con el Señor. Es un ejercicio, de la misma forma que nos ejercitamos físicamente para progresar, para estar en salud, para rebajar de peso. Y la disciplina en esos ejercicios es lo que logra que nosotros alcancemos los objetivos que nos hemos propuesto. Bueno, en la dimensión espiritual es igual. Usted quiere crecer en su relación con el Señor, usted quiere crecer en su comunión con el Señor, usted quiere avanzar en esa dinámica relacional con el Señor Jesucristo. Saque tiempo, ahora que el Señor nos ha dado tiempo, que no está trabajando, saque tiempo. Y las primeras horas del día, sáquela para el Señor, tener comunión con el Señor. Y durante el día, lea la Biblia, estudie la palabra del Señor. No pierda el tiempo, busque a Dios. Y dígale al Señor Jesucristo, como dijo el apóstol Juan en el capítulo 22 de Apocalipsis, los últimos versículos: sí, ven, Señor Jesucristo. Dígale al Señor eso, esas palabras: ven, Señor Jesús. Porque yo creo que el Señor Jesucristo está preparando a su iglesia para venirnos a buscar, llevarnos a las moradas celestes, a vivir con Él, a estar con Él en las moradas celestes. Hoy, domingo, si es que usted ve esta grabación el domingo 5 de abril, se celebra el domingo, como tradicionalmente se le llama, el Domingo de Ramos. Pero este domingo, que se le llama tradicionalmente Domingo de Ramos, es el día del cual habló Zacarías 9:9. He aquí tu rey viene a ti montado en un asno, en un pollino de asna. Esa palabra se cumplió, una palabra precisamente profética, donde señalaba para presentarle al Mesías al mundo. Se cumplió precisamente el domingo, el día que celebramos ahora, este domingo 5 de abril, lo que se le llama Domingo de Ramos. Y esa fecha, en esta década que estamos viviendo de 20, la década del 20, en el 2027 o en el 2029, cualquiera de esas dos fechas, se van a cumplir 2000 años de esa entrada triunfal a Jerusalén.
Hermanos, Dios está haciendo algo, porque también en esa misma fecha se van a cumplir 2000 años de la muerte y resurrección de Cristo y del nacimiento de la iglesia. Cristo se prepara para venir a buscar su iglesia, y dice el apóstol San Pablo que nos encontraremos con Él en los aires y estaremos siempre con el Señor. Y 7 años después regresamos con Él, donde Él viene entonces a rescatar a su pueblo Israel. Hermano, ¿está usted decidido en su corazón de consagrarse a Dios? ¿Ha tomado esa decisión? Este es el tiempo. Dios nos da un tiempo. Dios nos da ese tiempo para aprovecharlo, para decirle al Señor: Señor, sé lo que está pasando, sé lo que está sucediendo en el mundo, y tú estás en control porque tú eres Dios soberano. Quiero aprovechar este tiempo que nos da, que no trabajo, para consagrarme, para buscarte y buscarte en tu santa palabra. Y aquellos amigos que no nos conocen, los que no conocen al Señor, Dios les da la oportunidad de llamar a un creyente, a un pastor, a un amigo creyente, y decirle: ora por mí, porque yo quiero que Cristo more en mi corazón. Yo quiero que Él me perdone de mis pecados. Yo quiero ser salvo. Yo no quiero perderme ese acontecimiento. Yo quiero ser parte de ese acontecimiento. Es lo que Dios, Espíritu Santo, pienso yo, en mi opinión, le dice al globo, le dice a todo residente, a todo ser humano. Y si nosotros aprovechamos como iglesia, vamos a ser ministrados por Dios. Si el mundo entiende y acepta la invitación del Señor, una gran cosecha de almas va a venir al Señor. De todas formas, Salomón nos dice en Eclesiastés, en el capítulo 12, versículos 13 y 14, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Palabra de Dios, recíbela en tu espíritu, en tu corazón, y permítele al Espíritu Santo de Dios que ministre a tu vida, cualquier sea tu situación, cualquier sea tu estatus, cualquier sea tu condición. Permítele al Espíritu de Dios, ya sea que perdone tus pecados y aplique la sangre de Cristo a tu vida, o que te dé una nueva dimensión de relación con el Señor si eres creyente. Cualquiera que sea el caso, el Señor está dispuesto para bendecirte, para ministrarte, y para que tú recibas lo que Dios ha planeado dentro de su santa y soberana voluntad para todo ser humano, sea creyente o no. Dios te bendiga, Dios te guarde. Somos el ministerio Él Vive. Nos puedes llamar al teléfono 239-249-2556 si deseas recibir a Cristo como tu Salvador personal. Y nos puedes seguir a través de este medio. Estamos para alcanzar almas para el Señor y bendecir la iglesia del Señor con la santa y bendita palabra del Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde, éxito, cuídate, obedece las directrices, sujétate al Espíritu Santo y confía en la gracia y misericordia de tu Dios. Que la gracia del Señor sea con ustedes.